En el mundo de la música, pocos realmente han cambiado la historia, y Michael Jackson es el más famoso de todos ellos. Lo llamaban el rey del pop, pero detrás de eso su vida era mucho más que canciones, bailes y aplausos. Desde su pequeña casa en Gary, Indiana, él ascendió hasta convertirse en uno de los artistas más famosos del mundo. Él cambió la forma de hacer música y también fue la razón por la que los videos musicales empezaron a parecerse a películas. Pero aún así, su muerte fue controversial y surgieron muchas especulaciones. Incluso hay quienes dicen que Michael no murió realmente, que fingió su muerte. ¿Será esto cierto? En este video vamos a analizar todo sobre Michael Jackson, pero antes de empezar no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora comencemos. Dificultades familiares y su ascenso a la fama en una pequeña casa de 2 habitaciones en Gary, Indiana. Aquí comenzó la historia del niño que cambiaría el mundo de la música. Nacido como el octavo de 10 hermanos, Michael Jackson creció en una familia llena de sueños, pero siempre con carencias. Su padre, Joe Jackson, era un hombre estricto y severo con estándares muy altos. Para él no había lugar para los errores. A veces, cuando la actuación de sus hijos no era perfecta, el cinturón tocaba su piel como recordatorio de que siempre debían dar lo mejor de sí. En las entrevistas de Miguel, él admitió que desde niño aprendió a temerle al cinturón de su padre, un miedo que marcó su personalidad. Pero detrás de los castigos, José también vio el talento especial de Miguel. Y en cada canción y baile de su hijo, parecía ver la esperanza de sacar a la familia de la pobreza. Catalina, la madre de Miguel, era lo opuesto a su esposo. Era modesta, cariñosa y el apoyo silencioso de su hogar. Fue la primera en notar algo especial en Miguel. Aunque estaba cansada de trabajar en Sears, nunca dejó pasar la oportunidad de desarrollar el talento de su hijo. Pero antes de que su éxito despegara por completo, llegó la primera tragedia, la muerte del hijo menor, Brandon, quien era el gemelo de Marlon. El dolor de la pérdida fue una herida para la familia, pero en vez de debilitarse, se esforzaron más. Para 1965, Michael ya era el cantante principal del grupo que formaría el nombre de Jackson 5. A la edad de 5 años ya mostraba su voz y energía únicas en el escenario. En cada show de talentos local, los gritos de la gente resonaban cada vez que él cantaba. Y bailaba un niño que parecía haber nacido para el centro de atención. En 1967 obtuvieron su mayor oportunidad al ganar la noche de aficionados en el Teatro Apolo en Harlem. A partir de ahí, Motown Records, una de las discográficas más famosas de esa época, se fijó en ellos. Con la ayuda de Diana Ross, firmaron un contrato en 1969. Su primer sencillo, Quiero que vuelvas, explotó de inmediato en la radio y subió al número 1 en el Billboard Hot 100. A los 11 años, Miguel se convirtió en el centro del grupo. Su voz, movimientos y carisma demostraron de inmediato que él era la estrella detrás de Los Jackson 5. Le siguieron las canciones ABC, El amor que salvas y Yo estaré ahí. Canciones que consolidaron el nombre del grupo como uno de los más famosos de la década de los 70, pero detrás de las sonrisas y los gritos de los fans, Miguel poco a poco empezó a sentir cansancio y el deseo de seguir su propio camino. Mientras crecía, surgía en su mente el sueño de ser solista, no solo por ambición, sino por el deseo de mostrar quién es realmente como artista. Las dificultades de su juventud, el miedo, la disciplina y las pruebas, todo eso se convirtió en el combustible de su determinación. Y desde una pequeña casa en Indiana, comenzó el viaje del joven que se daría a conocer al mundo como el rey del pop. Un joven que no solo cantaba, sino que cambió el rumbo de la música para siempre. Desde sesiones de estudio hasta la fama mundial a la edad de 13 años, Michael Jackson comenzó el camino que cambiaría toda la industria musical. Ya no solo era parte de The Jackson 5, ahora era un solista listo para hacer su propio nombre. Su primer sencillo, Got to Be There, que salió en 1971, mostró una emoción y una calidad vocal excepcionales que rara vez se escuchan en un niño. Pero el verdadero ascenso de Michael llegó algunos años después de esto, con el álbum Off the Wall en 1979, con la ayuda del legendario productor Quincy Jones, crearon un sonido que nunca antes se había escuchado. Una combinación de pop, soul, funk y disco que explotó en todo el mundo.
La canción Don't Stop Till You Get Enough fue la primera en hacerse popular, una pista animada que de inmediato le dio a Michael su primer premio Grammy. Pero más allá del premio, este álbum mostró quién era realmente Michael, un artista con su propia dirección y sin miedo a experimentar. Off the Wall no solo fue exitoso, vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo, pero a pesar de ese gran éxito, él todavía no estaba satisfecho. En la mente de Miguel, él creía que aún podía hacer algo más grande, una obra que cambiaría la historia de la música. Y en 1982, él lanzó el álbum Thriller, Nada se le puede comparar. Thriller se convirtió en el álbum más vendido en la historia, con aproximadamente 66 millones de copias vendidas en todo el mundo. Pero su impacto no solo explotó en la música, sino también en la narrativa visual. En los videos musicales de Billie Jean, Beat It y especialmente en Thriller, Michael convirtió el video musical en una forma de arte. El video de Thriller, que duró 14 minutos y fue dirigido por John Landis, mostró a Michael como un hombre lobo y un zombie. Una obra maestra cinematográfica que lo cambió todo. La forma en que se ven los videos musicales cambió. El éxito de Thriller fue extraordinario. Permaneció en el número 1 del Billboard 200 durante 37 semanas. Tuvo 7 sencillos en el top 10, un récord difícil de igualar. En los Grammy de 1984, Michael ganó 8 premios, incluyendo Álbum del Año, un hecho histórico que rompió récords musicales. Michael no solo dominaba en el estudio, también en el escenario. Su moonwalk, presentado en el especial del 25 aniversario de Motown en 1983, se volvió símbolo de su excelencia. Con cada movimiento, cada desliz de sus pies parecía magia. Incluso su gira de la victoria con sus hermanos en 1984 fue uno de los conciertos más grandes de la década. Lleno de gente, lleno de energía, lleno de leyenda. En ese momento ya no era solo un cantante o bailarín. Él mismo era el estándar. Michael Jackson no solo hacía música. Él es la razón por la que cambiaron el sonido, la apariencia y la sensación de la cultura pop, y con cada ritmo de Thriller comenzó la era del verdadero rey del pop. Éxitos líderes y acuerdos revolucionarios. Mientras la carrera de Michael Jackson seguía ascendiendo a la cima del éxito, se hizo claro que no solo era un artista, también era un empresario inteligente. Él sabía cómo usar su talento no solo para la música, sino también para tomar decisiones inteligentes en los negocios. En 1985 hizo un movimiento que sorprendió a toda la industria. Michael adquirió los derechos de las canciones de The Beatles por $47.5 millones, superando incluso la oferta de Paul McCartney. A través de este trato, él se convirtió en el dueño de algunas de las canciones más valiosas en la historia de la música, como Yesterday, Let It Be y Hey Jude. Esta colección le generó millones de dólares cada año y su valor sigue aumentando con el tiempo. Pero sus movimientos rápidos no terminaron ahí. En 1991 firmó un contrato con Sony Music que fue considerado el más grande. En la historia, el valor total fue de $65 millones. El trato incluía un adelanto de $5 millones por cada álbum y un bono adicional de $1 millón cada vez que un álbum alcanzara 5 millones de ventas. En el mismo periodo, Michael también entró al mundo de los patrocinios. En 1983 firmó un contrato de $5 millones con Pepsi, una cantidad enorme en ese tiempo. El trato incluía una serie de comerciales y patrocinio para la gira Victory de los Jacksons. Como resultado, la cuota de mercado de Pepsi aumentó en un 8%. Demuestra que todo lo que Michael toca se vuelve oro. Y mientras sigue convirtiéndose en una leyenda, su poder financiero también se hace más fuerte. En 1995, Michael fusionó su compañía Associated Television Music con Sony Music Publishing, lo que dio como resultado Sony Associated Television Music Publishing, una compañía gigante que posee más de 250,000 canciones. Incluye canciones de Elvis Presley, Bob Dylan e incluso de Taylor Swift. Al momento de su muerte en 2009, se estimaba que su patrimonio neto alcanzaba los $500 millones. Eso lo hace uno de los músicos más ricos del mundo. Pero más allá del dinero, Michael dejó un legado de inteligencia y estrategia. Demostró que ser el rey del pop no se trata solo de la música, también se trata de pensar más allá de lo ordinario. Mientras que otros ganaban dinero cantando, Michael Jackson ganaba dinero siendo dueño de la música misma.
elevándose más allá del escenario, pruebas de transformación. Mientras Michael Jackson alcanzaba el nivel más alto de fama, también empezaron a llegar pruebas personales que pusieron a prueba su fortaleza y su carácter. A mediados de los años 80, el público notó grandes cambios en su apariencia, especialmente en el color de su piel. Debido a esto, se difundieron rumores de que él estaba blanqueando su piel a propósito para parecer blanco. Pero la verdad es que Michael tenía una enfermedad. Él tenía vitiligo, una condición que causa la pérdida del color natural de la piel, y lupus, una enfermedad autoinmune que destruye las células del cuerpo. Para igualar el color de su piel frente a la cámara, usaba maquillaje y cremas para la piel. Una decisión que más tarde se convirtió en tema de interminables juicios. Aunque se burlaban de él y lo criticaban, no se detuvo. En 1985 colaboró con Lionel Richie para escribir la canción We Are the World, una canción benéfica que recaudó más de $63 millones para los hambrientos en África. En la canción participaron grandes nombres como Stevie Wonder, Paul Simon y Tina Turner. Un momento histórico de unidad en la música. Ese año también inició la gira Victory con sus hermanos, recaudando $75 millones. Un nuevo récord en ventas de boletos y asistencia. Al mismo tiempo, él tampoco dejó de ayudar. Donaciones aquí, ayuda allá. Desde el United Negro College Fund hasta la fundación Make-A-Wish, Michael se convirtió en una inspiración al usar su fama para el bien. Pero mientras él seguía teniendo éxito, también aumentaban los juicios de los medios. Mientras él transformaba el sonido de la música moderna, la gente se enfocaba más en su nariz, su piel y su comportamiento extraño. En 1987 lanzó el álbum Bad, que tuvo 5 éxitos número 1 y vendió más de 35 millones de copias en todo el mundo. Leí todo el mundo. Pero en lugar de alabar su talento, los medios se enfocaron más en su apariencia. A pesar de todo esto, él no dejó de crear. Para Miguel, la música era su apoyo, la única manera de escapar del ruido del mundo. Aunque muchos dudaban de él, demostró que pese al dolor y la intriga, la verdadera estrella sigue brillando. El precio de la fama, crear arte bajo los reflectores. Mientras los susurros, chismes y controversias seguían girando alrededor de Michael Jackson, una cosa seguía siendo clara: su arte nunca se apagó. Aunque los titulares sobre su rostro, su carácter y su vida personal lo consumían, él no dejó de crear. En lugar de eso, empujó aún más los límites de la música, el cine y el arte escénico. En 1986, colaboró con 2 gigantes del cine, George Lucas y Francis Ford Coppola, para un proyecto único llamado Captain EO. Era una película en 3D de 17 minutos que combinaba música, baile y efectos especiales muy avanzados para su época. Se presentó en los parques temáticos de Disney y, aunque costó más de $30 millones, equivalente a más de 70 millones hoy en día, fue un éxito enorme. Es una prueba de la influencia inigualable de Miguel, una demostración de que podía combinar el cine, la música y la tecnología en una sola obra. Mientras su vida personal se volvía el centro de las conversaciones, Miguel seguía ocupado en el estudio. En 1987, 5 años después de Thriller, lanzó Bad, un álbum que mostró un sonido más audaz y agresivo. Aquí interpretó Smooth Criminal y Dirty Diana. Ambas abordaron temas que normalmente no son tratados por los artistas pop: poder, avaricia y política sexual. En cada canción y video musical, él mostraba el nuevo rostro de la cultura pop. Con la ayuda de directores como Martin Scorsese, los cortometrajes que acompañaban al álbum se convirtieron en mini obras maestras. No eran solo videos musicales, era una combinación de cine, teatro y una revolución en la narrativa visual. Pero más allá de las canciones y los bailes, lo que realmente dejó Miguel fue inspiración. Sus movimientos, su voz y su estilo se convirtieron en el modelo de la música pop moderna. Muchos artistas, desde el hip hop hasta el K-pop, lo ven como guía e inspiración. Él también rompió las barreras de color en la industria. A través de su talento, demostró que la música no tiene que ser blanca o negra, es universal. Con cada movimiento de sus pies, con cada nota de su voz, mostró que el arte puede unir al mundo entero. Pero mientras crecía su éxito, también se profundizaba su cansancio y presión. Los medios no lo perdonaron.
Todo movimiento, acción o palabra era analizada, distorsionada y hecha noticia. Pero a pesar de todo eso, él se mantuvo en pie, no solo como un artista, sino como un símbolo de dedicación en el arte, una persona que sigue creando aunque el mundo le lance piedras. Y en cada escenario que pisa les recuerda a todos. Se puede destruir la fama de una persona, pero un verdadero artista nunca se dejará vencer por la luz. La era thriller, en el apogeo de los años 80, Michael Jackson alcanzó la cima del éxito. En 1987 lanzó uno de los álbumes más esperados en la historia de la música. Bad, el sucesor de Thriller, consolidó su trono como el rey del pop. Como era de esperarse, Bad no decepcionó y se volvió un fenómeno global. 5 canciones de este álbum entraron simultáneamente al número 1 del Billboard Hot 100, uno en excluyendo uno Just Can't Stop Loving You, Bad y Man in the Mirror. En total se vendieron más de 35 millones de copias en todo el mundo. Y esto consolidó aún más que Michael no solo era un artista, sino un revolucionario en la música. Para apoyar el álbum, Michael lanzó su primera gira mundial en solitario, la Bad World Tour. Duró 16 meses. Hubo 123 conciertos en 15 países. Y recaudó más de 125 millones de dólares. La mayor ganancia en la historia para un artista solista en ese entonces. Cada presentación era como una película, coreografiada a la perfección, llena de luces, fuego y emoción. En cada moonwalk y nota alta era como si Michael mostrara que no tenía igual. En 1988 publicó su autobiografía Moonwalk, escrita por él mismo. Aquí fue donde el público vio por primera vez lo que había detrás de su máscara. Cómo empezó, las dificultades que vivió a manos de su padre y la estricta disciplina que lo impulsó hacia el éxito. En el primer año se vendieron más de 500,000 copias de inmediato. Esto es una clara prueba de que el mundo no solo anhelaba su música, sino también la historia de su vida. En el mismo año, Michael compró una enorme propiedad en el condado de Santa Bárbara, California, el famoso rancho Neverland Valley. Tenía 2,700 acres. Tenía un parque de diversiones, un zoológico y su propio cine. Para Michael, este era su paraíso, un lugar donde podía ser niño de nuevo, lejos del ruido de las cámaras y los titulares. Para otros, esto simbolizaba su personalidad peculiar y fascinación por el mundo mágico infantil. A pesar de su éxito, él no se sintió satisfecho. En 1989 firmó un contrato récord de $65 millones con Sony Music, el más grande para un artista de grabación en ese momento. Incluía un adelanto de 5 millones por cada álbum y un bono de 1 millón por cada vez que las ventas superaran los 5 millones de copias. Al final de la década, Michael estaba en la cima del mundo. Él cambió la música, la forma de hacer videos musicales e incluso el concepto de superestrella. A medida que el foco se intensificaba, las sombras en su vida también se profundizaban. Presión, cansancio y trabajo constante. El juicio constante de los medios se acumulaba como olas que terminarían volviéndose en su contra. Pero en este momento no hay duda. Michael Jackson no es solo un artista. Él redefinió la cultura pop e hizo imposible ser ordinario en el mundo de la música. Doble vida, el mundo oculto del rey del pop. Mientras Michael Jackson seguía ascendiendo a la cima de la fama, su vida personal se volvía cada vez más caótica y misteriosa. En 1994, la noticia sorprendió al mundo entero. Michael se casó con Lisa Marie Presley, la propia hija de la leyenda del rock and roll, Elvis Presley. Una boda que sorprendió a todos. Algunos se alegraron, pero muchos también dudaron. Muchos decían que esto solo era una maniobra publicitaria, mientras que otros se preguntaban si el amor entre los dos era real o si solo era una manera de cambiar la imagen del cantante después de las controversias. Pero Michael no se dejó intimidar. A pesar de las dudas de los medios y del público, él continuó con su carrera y con proyectos significativos. En 1995, él lanzó uno de sus proyectos más ambiciosos. El álbum History Past, Present and Future Book 1 es un set de 2 discos combinados, sus éxitos clásicos y nuevas canciones. El primer sencillo, Scream, un dueto con su hermana Janet Jackson, fue una valiente respuesta contra los medios. Aquí se evidenció la ira y el mensaje de Michael ante el constante juicio y noticias falsas en su contra. Y no solo eso. Los videos musicales de este álbum, como Scream y Earth Song,
fueron llamados mini películas por la magnitud de su producción. Earth Song es una canción poderosa. Habla sobre la destrucción de la naturaleza y el abuso animal. Alcanzó el número 1 en muchos países y puso énfasis en temas que la industria musical suele evitar. Pero detrás de los premios, el mundo de Miguel empezó a romperse. Tras 2 años juntos, él y Lisa María Presley se separaron en 1996. Empezaron a circular rumores de desacuerdos y planes familiares que no se concretaron. Ese año, él volvió a casarse con una enfermera llamada Debbie Rowe, a quien conoció en el consultorio del dermatólogo que lo trataba. Juntos tuvieron 2 hijos, Prince y Paris Jackson, pero después de 3 años también se separaron en 1999. Mientras seguía siendo padre, artista y filántropo, su apariencia física se volvía un misterio. Michael se volvía más delgado, su piel más clara y su rostro cambiaba con los años. Por eso se convirtió en el tema favorito de los tabloides, que publicaron especulaciones sobre cirugías, medicamentos e incluso sobre su salud mental. Muchos decían que él estaba eliminando su identidad negra, mientras que otros decían que eso solo era resultado de su enfermedad llamada vitiligo y de las inseguridades que tenía desde la infancia. Sea cual sea la verdad, el público sentía claramente que la presión de ser el rey del pop tenía un precio, y eso era la pérdida gradual de su vida privada. A pesar de las dificultades, Michael no pudo dejar de crear. En 1997 lanzó Blood on the Dance Floor, History in the Mix, un álbum de remixes lleno de influencias electrónicas y de baile. La canción principal de este álbum fue un éxito mundial. Demostró que incluso en medio de las controversias todavía podía crear música que sobresalía. Al acercarse el final del siglo XX, seguía siendo uno de los más reconocidos. Personas en el planeta, amado por millones, pero siempre observado bajo el microscopio de los medios. Era una leyenda dividida entre 2 mundos: la estrella pop que todos veían y el alma privada que durante mucho tiempo había querido salir del centro de atención. El precio de la fama y la lucha por la justicia. En la cima de la popularidad de Michael Jackson no solo llegaron éxitos a su vida, también incluyó las pruebas más grandes que un artista puede enfrentar. Mientras alcanzaba la cima del éxito, poco a poco aumentaban los casos, controversias e intrigas que pondrían a prueba su nombre y su persona. En 1993, un niño de 13 años llamado Jordan Chandler acusó a Michael de abuso. Una noticia que sacudió no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo. Se difundió rápidamente en los periódicos, la televisión y la radio, y se convirtió en uno de los escándalos más grandes en la historia de la música. Michael sostuvo que era inocente, pero para evitar un juicio largo y un daño mayor a su carrera, aceptó un acuerdo fuera de la corte. Le pagaron $22 millones a la familia Chandler. Para algunos, esto era una señal de culpabilidad, pero para otros, esto solo era una manera de evitar problemas mayores. Aquí la imagen del rey del pop empezó a desmoronarse para algunos. El que antes era un ídolo perfecto de la música, ahora es seguido por los tabloides y es blanco de oportunistas. Aunque seguía donando a los niños y a los necesitados a través de la fundación Heal the World, eso no fue suficiente para detener los chismes y las acusaciones en su contra. Cuando llegó el nuevo milenio, su situación se volvió aún más difícil. Sus deudas aumentaron debido a su estilo de vida lujoso y al alto costo de mantener el rancho Neverland. También aumentaron los casos en su contra, incluyendo a antiguos socios de negocio. Pero a pesar de esto, no dejó de ayudar. Donaba millones de dólares a hospitales, orfanatos y proyectos de caridad en diferentes partes del mundo. En 2005 su carácter fue probado otra vez. Se vio involucrado en otro caso relacionado con abuso, pero esta vez pasó por todo el proceso judicial. Después de una larga batalla en la corte, fue absuelto de todos los cargos. Pero aunque ganó en la ley, la herida en su reputación permaneció. Las personas que alguna vez lo admiraron quedaron divididas. Algunos todavía creyeron en él y otros lo abandonaron por completo. Pero detrás de todo esto, él sigue luchando, no solo por su nombre, sino por la verdad y por el arte que amaba. En un mundo lleno de fama, dinero y poder, Michael Jackson fue el recordatorio viviente de que el éxito tiene un precio. Y en su caso, el precio de la fama fue la misma tranquilidad de su vida. Después de su muerte se difundió un rumor extraño.
Dicen que Michael Jackson se convirtió en secreto al Islam antes de morir. Los rumores comenzaron por supuestas señales y relatos en los tabloides, supuestamente fotos de él usando ropa tradicional musulmana, reportes de que estudiaba enseñanzas islámicas y rumores de que incluso cambió su nombre a Mikhail. Mientras se difundían las noticias, también aumentaron las especulaciones. Algunos incluso dijeron que lo vieron con musulmanes famosos como Cat Stevens, quien ahora es conocido como Yusuf Islam, y que esto fue lo que lo influenció. Otros decían que fue llevado por los tiempos llenos de pruebas y que quería cambiar de vida en otra fe, pero su propia familia rápidamente negó esto. Según Jermaine Jackson, quien él mismo se convirtió al Islam en 1989, Michael nunca pronunció la Shahada, la fe que prueba que alguien es musulmán. Incluso otros miembros de la familia dijeron que aunque Michael tenía un gran respeto por diferentes religiones, siguió siendo cristiano hasta su último día. Sin embargo, los rumores no se detuvieron. En 2010, el ex guardaespaldas de Michael, Matt Fides, apareció en una entrevista y dijo que el cantante realmente se convirtió en 2008. Muchos dudaron de la credibilidad de Fides, sobre todo cuando empezó a contar historias que parecían exageradas y sin pruebas. Al igual que muchas partes de la vida de Michael Jackson, la verdad sigue siendo un misterio. Algunos creen que es un símbolo de la interminable búsqueda de las personas por el secreto detrás de su imagen. La idea de que la muerte sigue siendo un misterio. Otros creen que esto solo demuestra que Michael era una persona con una fe profunda y respeto por todas las religiones, pero nunca negó sus orígenes. Hasta ahora la pregunta sigue abierta. ¿Es esto una invención de los medios o un secreto que se guardó hasta su entierro? Solo hay una cosa segura: al igual que su música, incluso su espíritu sigue siendo debatido, comentado y admirado en todo el mundo.